Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Y lo que vamos a leer en esta tarde o ya noche, podemos decir, lo encontramos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 y 3, hermanos, para la gloria y la honra del Señor. En otras ocasiones hemos predicado, hermanos, y hemos leído toda la carta, todo el mensaje a la iglesia de Éfeso, pero en esta ocasión solo vamos a leer 2 versículos para edificarnos y consolarnos en la palabra del Señor. Apocalipsis, hermanos, capítulo 2 y versículo 2 y 3, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos, para esta ocasión. Como les decía, hermanos, en otras ocasiones hemos leído todo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero en esta ocasión, hermanos, solo hemos leído, hemos sentido deseo de leer y de meditar en estos 2 versículos. Versículos, hermanos, que nos llenan de motivación, nos llenan de alegría, nos llenan de deseo de trabajar, nos llenan, hermanos, deseo de conducirlos mejor, los llenan, hermanos, de una motivación más mejor para cada uno de nosotros. Es porque el que está hablando en esa oportunidad no es el secretario de la iglesia, que conocía los nombres de la congregación. No era el tesorero que sabía cuánto diezmaba o cuánto colaboraba cada quien. No, el que está hablando en esa ocasión es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu conducta, yo conozco tu andar, tu levantar, todo lo que Él le dice, yo lo conozco. Y no eres cualquier persona, es una gente, son personas que has sufrido y has trabajado, y ya has tenido paciencia, y has probado a aquellos que se levantan y dicen que son apóstoles, y han llegado quizás a tu casa, han llegado a tus iglesias, y han estado contigo, y han andado allí contigo, y los has hallado mentirosos. Qué maravilloso, hermano. La iglesia de Éfeso tenía unas grandes virtudes maravillosas que no cualquier iglesia de ahora del siglo XXI las tiene. Porque algunas veces nos equivocamos por la apariencia, por el físico de la persona, por el crecimiento de la persona, y lo elogiamos y nos parece, hermanos, que aquello es verdadero, hermanos, y la verdad no lo es así. Pero la verdad, hermanos, que en Éfeso no era una iglesia común y corriente, no era una iglesia, hermanos, allí moribunda, era una iglesia de peso, era una iglesia de trabajo, era una iglesia, hermanos, a donde la bendición de Dios fluía dentro de esa iglesia. Y la palabra del Señor, hermanos, nos narra en parte históricamente de qué era Éfeso. Que era, hermanos, esa gran ciudad, como decir Montreal, es una de las quizás de las ciudades que más grandes aquí de Canadá, o habrán algo otras más grandes, como decir de Nueva York, o como hablar, hermanos, de Washington DC, o de alguna ciudad importante. Alguna gente quiere vivir ahí, o por lo menos quiere ir a pasar un fin de semana. Éfeso, hermanos, era una ciudad grandísima, una ciudad poderosa, una ciudad, hermanos, a donde había el negocio, el comercio, y había de todo, pero había maldad, había pecado. Había, hermanos, allí en Éfeso, hermanos, habían cosas terribles que se hacían, pero allí había un pueblo del Señor que lo dice, hermanos, la palabra que hemos leído: yo conozco tus obras, sé lo que has sufrido, sé lo que has trabajado, y sé tus angustias, y sé las tribulaciones, y todo lo que has hecho, pero no te has hecho al lado de los malos, no te has hecho al lado de la gente que no conoce a Dios, sino que te has hecho al lado de los verdaderos cristianos, y has sufrido y has tenido paciencia por causa de mi nombre. Éfeso, hermanos, era una gran ciudad. Los primeros creyentes que llegaron ahí, hermanos, fueron, hermanos, Aquila y Priscila. Una gente, hermanos, que según se cree un matrimonio, que vivieron en Roma. Y allá, hermanos, los fueron el gobernador de Roma en aquella época, se llamaba Claudio. Si usted quiere leerlo, léalo ahí, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 2. Allí va a encontrar donde Claudio pidió que todos los judíos salieran de Roma. O sea que esto de la emigración no es de ahora en día. No, esto viene desde antaño, hermanos. Desde hace siglos anteriores había gente que no quería de otro país, de otra nacionalidad, que vivieran en Roma. Vino, hermanos, el gobernador Claudio, sacó a todos los judíos de Roma. Y, hermanos, así fue, hermanos, como Pablo se encuentra con este matrimonio.
Y cuando se encuentra con este matrimonio, eran del mismo oficio, perseveraban en la gracia del Señor, trabajaban en el día, hermanos, haciendo tiendas, y en la noche predicando el evangelio. Oh, hermanos, qué maravilloso, hermanos. Pero llega un tiempo, hermanos, a donde Pablo le toca, hermanos, que salir, hermanos, de Grecia, y llega, hermanos, a Éfeso y deja a estos hombres en ese lugar. Podemos decir, hermanos, que eran los inicios, hermanos, de la obra de Éfeso, de la iglesia, hermanos, que años más tarde iba a ser una iglesia sólida, una iglesia, hermanos, poderosa, una iglesia bendecida, una iglesia que el diablo iba a llegar, pero iba a salir huyendo. Eran, como decimos, los arranques de una verdadera iglesia para la gloria y la honra del Señor. Dice la palabra del Señor que llega Pablo, hermanos, a Éfeso y los deja ahí porque él venía deprisa, porque quería pasar el día del Pentecostés, si era posible, en Jerusalén. Era una fiesta maravillosa, hermanos, era algo lindo, y el apóstol Pablo se había propuesto no demorarse en Éfeso, sino llegar lo más pronto posible a la fiesta, hermanos, del día del Pentecostés. Era en Jerusalén. Llega, hermanos, y los deja ahí. Pero días más tarde, hermanos, llega un hombre poderoso en la Escritura que se llamaba Apolos. Y comienza a predicar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que mientras tanto, hermanos, Pablo, hermanos, andaba en otros lugares, Apolos predicaba la palabra del Señor. Y viene, hermanos, Aquila y Priscila, y miran que el Apolos había predicado bonito, había hablado bonito, pero le faltaba que lo puliera, le faltaba que le asesoraran mejor del camino del Señor. Y se acerca, hermanos, este matrimonio y llaman a Pablo, hermanos, y le comienzan llaman a Apolo y comienzan a ponerle mejor el camino del Señor. Sí, hermanos, es que hay gente que cuando le agarra el gozo de predicar el evangelio, predica, hermanos, y habla y las maravillas del Señor, pero algunas veces no es de la forma correcta. Algunas veces no es, hermanos, como la palabra del Señor lo dice, sino que es como la emoción nos dice o como sentimos el deseo, y no nos vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que llamaron a Apolo y les pusieron más de cerca el camino del Señor, y les dijo a Apolo que él iba, hermanos, allá para Corinto, iba para aquel lugar, y escribieron cartas y le dijeron, hermanos, y le asesoraron mejor para que los hermanos lo recibieran allá. Un ejemplo sería como que el hermano Rubio vaya un día a Long Island allá, y hermano, aunque lo conoce todo el mundo allá, y allá le decimos hermano Garcilaso, allí va a llevar el hermano Rubio con la hermana Petrona, ella canta, ella glorifica al Señor, y es una recomendación maravillosa. Y así era, hermanos, que trabajaba la iglesia del Señor, y el apóstol Pablo andaba por un lado, Apolos por el otro, pero andaban predicando la palabra del Señor, anunciando la buena nueva, fundando iglesias, hermanos, poniendo, hermanos, el verdadero evangelio en alto para la gloria y la honra del Señor. Dice la palabra del Señor que el apóstol Apolo llega, hermanos, a Corinto, y dice la palabra del Señor que fue de gran provecho la llegada de él, porque con de nuevo era un varón elocuente en palabras en la predicación, y con de nuevo predicaba la palabra del Señor. Y dice que fue de gran provecho. Usted no se alegra cuando un hermano se aprende un salmo y hay el tiempo de testimonio y el hermano se para y lo recita y alabamos y glorificamos al Señor. Eso es maravilloso, hermano. Cuando otra hermana se para con proverbios y dice, hermano, yo estoy contenta, pero soy bien corta de palabras, y dice 25 proverbios. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos gozamos, nos edificamos en la palabra del Señor. Ahora nos vamos a la palabra del Señor. Dice, ¿qué hacéis, hermanos, cuando os juntáis en uno? Unos traen chistes, otros cuentos. No, hermanos, unos traen revelaciones, otros traen himnos, otros traen, hermanos, lenguas, otros traen sueños, y todos, hermanos, somos edificados por medio de ese culto que le celebramos al Dios de la gloria, para la gloria y la honra del Señor. Pero bien, hermanos, no solamente llega allí, llegamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, a donde Pablo llega a Éfeso. Y llega allí, hermanos, y mira unos discípulos que ahí estaban, hermanos, perseverando el evangelio. Y les dice el apóstol Pablo que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron o lo habían recibido después. Y le dicen ellos, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Así hay creyentes ahora en día en las iglesias, hermanos, tristes, todos moribundos, todos aguados en la obra del Señor. Y usted le dice, ¿y usted siente el Espíritu Santo? No lo siento, no siento nada. Es que eso es para otro tiempo. No, hermanos, es el tiempo de los creyentes. Sienten la llenura del Espíritu Santo, a donde los creyentes doblan las rodillas en medio de 1000 problemas y sienten las caricias del Espíritu Santo.
Oh, hermano, es que el espíritu que Dios nos ha regalado es un espíritu de poder, un espíritu de gozo, un espíritu que le decimos a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, y nos gozamos en la presencia del Señor. Aquellos dijeron, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo, verdad, hermano? Es que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo reposa en nuestra vida y va a vivir con nosotros hasta el día en que último día de la tierra que vivamos. Y después vamos a estar con Él gozándolos por toda la eternidad. No sabíamos, le dice, que había Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué nombre fuiste bautizado? En el nombre de Juan, le dijo. Juan bautizó para arrepentimiento. Y viene Pablo, va y comienza ahí a decirle, miren ustedes, no, les puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, hermanos, es que hay bendición, hay promesas de parte del Señor. Hay un regocijo maravilloso, hermanos, cuando le creemos al Señor, porque el Señor, Él es fiel y Él es verdadero para la gloria y la honra del Señor. Miren, hermanos, en una iglesia donde haya gente que tiene el Espíritu Santo, son iglesias bendecidas. Son iglesias, hermanos, que se mueve la presencia del Señor. Que allí, hermanos, el que tiene problemas o dificultades, al oír que otro está en el juego, él se pone, hermanos, en la brecha y se goza en la presencia del Señor. Oh, hermanos, qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes y debajo de un árbol o debajo de donde estemos celebrando culto, hay presencia del Señor, porque el Espíritu Santo mora en los creyentes y aunque no haya alfombra o no haya nada, lo que haya, hay gozo y hay bendición de parte del Señor. Yo he visto gente, hermanos, que aunque no tengan ni para comer, pero son llenos del Espíritu Santo. Una hermana dice que ella contaba de que ella quedó viuda, no tenía nadie quien le ayudara, los niños le pedían comida y les decía ella a los niños, pues no hay que comer, pero hagamos una oración. Cantaban 2 coritos y oraban y después los niños le decían, mami, yo me siento como que ya comí. Y es que en la presencia del Señor, hermanos, hasta se olvida de los problemas, hasta se olvida que no tiene dinero en el banco, hasta se olvida que tiene problemas dificultosos, aunque se olvida de que la enfermedad que el médico le dijo, esa lo va a llevar a la tumba, pero usted se goza en la presencia del Señor, porque en el Señor hay plenitud de gozo para la gloria y la honra del Señor. Bien, hermanos, pero no solamente queda allí la iglesia de Éfeso con aquella gente llena del Espíritu Santo, comienza Dios a hacer milagros extraordinarios por manos del apóstol Pablo. Cosas lindas y maravillosas, hermanos, cosas que esos primeros creyentes de la iglesia de Éfeso, de la que estamos hablando, que habían trabajado arduamente, habían sufrido y que no habían desmayado y que habían trabajado por la obra del Señor, esa iglesia, hermanos, había sido bendecida para la gloria y la honra del Señor. Esa iglesia, hermanos, llegó a hacer cosas extraordinarias, porque allí en esa ciudad había una diosa que se llamaba Diana de los Éfesos. Hacía un gran negocio la gente, hermanos, con eso, hermanos. Era terrible la fuente de ganancia que habían ahí. Pero cuando el apóstol Pablo llega, hermanos, y comienza a sacudir todo aquello, la gente, hermanos, olvidaban, hermanos, el palacio de Diana de los Éfesos, sino que se iban a oír palabra del Señor. Se iban a la sinagoga a oír el verdadero evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que llena de gozo. Eso era lo que ellos iban a recibir, los habitantes de Éfesos. Los gobernantes no les gustó para nada, hermanos. Para nada. Ellos dijo, van a destruir hasta Diana de los Éfesos y corre peligro el templo y corre peligro la ganancia, la riqueza que entra por esa diosa que nosotros tenemos, corre peligro. Y comenzaron, hermanos, a hacer cosas, hermanos, en contra del apóstol Pablo y de los que andaban con él, pero Dios lleva las cosas a su debido orden. Hermanos, fue tan grande las maravillas y milagros, hermanos, allí en Éfeso, que hasta los que habían practicado la magia, hermanos, se arrepentían. Se arrepentían, hermanos. ¿Cree usted que no había llegado un evangelio con poder? ¿Cree usted que no había llegado un evangelio con unción? ¿Cree usted que no había llegado un evangelio que transformaba? Claro, si había llegado, hermanos, el verdadero evangelio que traía paz y bendición para los habitantes de Éfeso. No le gustó nadita a los gobernantes y ahí a la gente, sino, hermanos, que se levantó un gran alboroto, hermanos. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando usted ve, hermanos, que se le cierran puertas y que usted no camina para ningún lado,
Dios abre una puerta y la que Dios abre, hermano, esa nadie la puede cerrar. Hoy los gobernantes se levantaron, hicieron un gran alboroto, pero el apóstol Pablo, hermano, sale de aquella sinagoga, sale de aquel lugar y llama a los creyentes, hermanos, que estaban dispuestos a pagar el precio por el evangelio, y se fue para una escuela de uno llamado Tirano, y allí predicó la palabra del Señor. Allí llegaron todos los de Asia, hermanos, y se convertían al Señor, y de allí es a donde depende una iglesia de Éfeso poderosa para la gloria y la honra del Señor. Pero no se queda allí, hermanos, la iglesia de Éfeso, porque para que la iglesia de Montreal sea lo que ahora es, han habido hombres que han llorado, han habido hombres que han sufrido, han habido hombres que han tenido que sacrificar su vida para que la iglesia de Montreal ahora en día sea lo que es. Porque las cosas no vienen así de la casualidad, sino que hay alguien que tiene que ponerse en la brecha y decirle: heme aquí, Señor, aquí estamos, y qué es lo que vamos a hacer. Bien, hermanos, llega, hermanos, el tiempo de que la iglesia de Éfeso estaba, hermanos, y ahí necesitaba trabajo, necesitaba lideranza, necesitaba organización, necesitaba, hermanos, algo mucho más que hacerse en aquella gran iglesia donde había tanta bendición. Y llegamos, hermanos, al versículo del apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo: cómo te rogué que te quedaras en Éfeso, para que establecieras ancianos, para que miraras allí la obra del Señor, pusieras diáconos, pusieras, hermanos, allí y batallaras contra gente que iba a llegar con otra doctrina diferente. Cómo te rogué que te quedaras en Éfeso. Y aunque para Pablo habían lágrimas, había llanto, había un dolor profundo de dejar a aquel discípulo amado, aquel hombre que él tanto había querido, aquel jovencito que siempre lo había visto ahí en la iglesia, no le era fácil al apóstol Pablo dejarlo en Éfeso. Pero la verdad, le dice, trayendo a la memoria, le dice, aquellas lágrimas, aquel llanto, aquellas lágrimas no fingidas, de aquella fe no fingida que habitó primeramente en tu abuela y después en tu madre, y estoy seguro que también en ti. Por lo tanto, le dice, te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Oh, hermanos, cuando el liderato, hermanos, ponen a un hombre enfrente de una obra, debe de haber bendición, debe de haber respaldo, debe de haber crecimiento en aquella obra. Aunque el diablo se levante, tendrán que someterse, hermanos, a las autoridades superiores que son del Cristo de la gloria. Oh, hermanos, qué maravilloso es al Dios a quien servimos, que todas las cosas las ayuda a bien, y que todo lo que Él hace, lo hace perfecto para la gloria y la honra del Señor. Pero la iglesia, hermanos, no queda ahí nomás, sino que ellos siguen, hermanos, creciendo, hermanos, para la gloria y la honra del Señor. Y los podemos ver que ellos crecieron agigantadamente, porque todo mundo se daba cuenta que en la iglesia de Éfeso había bendición, que en la iglesia de Éfeso se sanaban los enfermos, o que en la iglesia de Éfeso aún los que practicaban la magia se convertían y venían rindiendo sus cuentas, hermanos, de sus pecados, y quemaban los libros para la gloria y la honra del Señor. Y no era, hermanos, que alguien se los exigía, sino que dentro de sus vidas había un arrepentimiento genuino, había un convertimiento genuino. Oh, ¿cuál es lo que nos obstaculiza para la bendición de Dios a nosotros? Serán las dificultades de la vida. Oh, hubieron gente, hermanos, que sufrieron más que nosotros, pero adoraron al Rey de Reyes. Sufrieron más que nosotros, pero levantaron sus manos, levantándolas, pidiendo la bendición de Dios por aquellas congregaciones. Llegamos, hermanos, al tiempo, hermanos, del apóstol Juan. Aunque hay unos historiadores que dicen de que el apóstol Juan, él trabajó muchísimos años en Éfeso. O sea, toditas las iglesias de Asia conocían al apóstol Juan. Toditas las iglesias de allí, hermanos, alrededor de allí, sabían quién era Juan el apóstol. Sabían quién era el apóstol, hermanos, ancianito, desterrado allá en aquella isla. Ellos quizás lloraban, oraban por él, y le decían: mira, tu siervo que no abandone la fe, se lo van a comer las fieras en aquel lugar. Pero allí él estaba recibiendo el libro de Apocalipsis. Oh, cuando el diablo nos oprime, cuando el diablo nos ultraja, oh, bendición viene de parte del Señor, porque él abre puertas para la gloria y la honra del Señor. Las iglesias de Asia, hermanos, preocupadas, angustiadas, porque el líder de ellos estaba preso, estaba desterrado en una isla. No por andar, hermanos, metiéndose en lo que no le interesaba, sino por causa del testimonio de la palabra del Señor. Por causa del evangelio lo habían desterrado.
Pero qué maravilloso, hermanos, es cuando usted está en la angustia, cuando usted está en las dificultades, cuando usted está pasando momentos bien difíciles. Y quizás usted está llorando y de repente viene la palabra, como el caso de Juan, y le dijo: Juan, no llores, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Juan, ¿qué está pasando? Estás llorando, estás angustiado, estás desterrado por causa de mi mano. Y el apóstol Juan dice que él volteó para ver atrás, y mirando hacia atrás él vio al blanco y rubio, al señalado entre 10,000, al que había estado muerto y que vivía por los siglos, al que sabe, hermanos, compadecerse de nuestras debilidades. Ese estaba hablando con él para la gloria y la honra del Señor. Y Juan ya parecía que todo se había terminado, pero le dice: no se ha terminado todo. Escribe lo que ahora va a suceder. Escribe las cosas que sucederán pronto, las que están sucediendo y las que van a suceder, y escríbelas y envíalas a las iglesias de Asia. Oh, hermano, cuando usted parece que todo está perdido, que todo está abandonado, que ya no hay nadie por usted, hay alguien que pelea por usted. Hay alguien que le dice a la iglesia de Montreal: yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu arduo trabajo, conozco que ha venido gente a este lugar que han querido que tú desaparezcas, pero yo he conocido tus obras y estoy contigo para bendecirte, estoy para ayudarte, estoy para consolarte, estoy para decirle que todo lo podemos en el Señor para la gloria y la honra del Señor. Mire, hermanos, hallarse desterrado, lejos, hermanos, de allá de donde usted quiere estar, y esperando, hermanos, que una fiera se lo come y que llegue el Cristo de la gloria a consolarlo. ¿Usted cree que no va a haber gozo? Ahora vamos a la iglesia, hermanos, que estaba triste, que sus líderes lo habían llevado, hermanos, a desterrarlo a una isla. Cree que era fácil. Pero después llegar una carta de consuelo, una carta de bendición. Escríbele a la iglesia de Sardis, escríbele a la iglesia de la Odisea, a todas las 7 iglesias de Asia. Habían más iglesias, hermanos, en Asia. En aquella habían muchísimas más, pero solo el Dios de la gloria les envió mensaje a 7 iglesias para la gloria y la honra del Señor. Eso es lindo y es maravilloso, hermanos, pero la palabra que hemos leído dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, hermanos, trabajar en la obra es de paciencia. Yo le digo a muchos hermanos, que el trabajo en la obra del Señor quiere paciencia. Usted trabaja arduamente un día, el siguiente día, el primer año, el segundo año, el tercer año, y usted no ve nada. Pero allá de repente, hermanos, cuando Dios en su grande misericordia le place, Él hace lo que Él quiere. Porque esto no es del que quiere ni del que corre. Hay gente que quiere decir: no, si yo llego allá al liderato, yo llego al pastorado, esa iglesia va a crecer de la noche a la mañana. No, hermano. Aquí no es como, hermanos, cualquier gente puede. No. Aquí en el evangelio es de trabajo. En el evangelio, hermano, no cree usted que todo es fácil. Mire, hermano, yo en veces cuando oigo gente que dice: nosotros hemos crecido, ¿y cuántos son ustedes? Que no pasan en veces de 30 hermanitos, hermano. Pero usted los ve de creyente, falta mucho para que se arrepienta. Así como lo oye, hermano. Y hay gente que dice: no, si Dios me ha llamado, ya tengo 20, ya tengo 30, ya tengo 40 y vamos en crecimiento. Pero pregúntele usted si esa gente se ha convertido de corazón. No, hermano, algunas veces lo que se hace es número. Pero la palabra del Señor que hemos leído: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. La Biblia dice, hermanos, que el malo irá de peor en peor. Pero la senda de los justos dice que va como en aumento. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para ir de mal en peor, como ir de retroceso. No, nosotros vamos. Y dice Juan: amados, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea que en el evangelio, hermanos, no cree usted que todo es así, que lo que Dios mira es el corazón, y yo ya estoy aquí, estoy en la iglesia de hermano Francisco y estoy aquí, estoy bien y voy. No, el verdadero evangelio quiere un precio que pagar para la gloria y la honra del Señor. Los malos, hermanos, siempre irán de mal en peor. Y esos, hermanos, usted lo va a ver en toda parte. Me dirá usted: pero ahora está más difícil. No, en tiempos de Pablo. Pablo predicaba que los muertos resucitaban. Se levantaban 2 o 3 ayudantes que andaban con él y decían que la resurrección ya se había efectuado y que no había resurrección. Y llegaban allá los falsos maestros y decían: mire, Pablo les predicó que los muertos resucitan. Mentiras, no resucitan.
Así era la forma, hermanos, en tiempos del apóstol Pablo. Pablo les habla a los corintios. Miren, los corintios hablaban lengua, miraban visiones. Tenían, hermanos, conocimiento en cantidad, hermanos. Eran de cosas tremendas ellos. Pero dudaban que los muertos resucitaban. ¿Ah? Dudaban. Y eso Pablo les dice, mire, les dice, si como hombre yo trabajé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Y qué era lo que pasaba en ese tiempo? Era que venían falsos maestros, hermanos, y decían, no hay resurrección. Eso es mentira. Y como en ese tiempo, hermanos, no era como ahora en día. Que ahora en día tenemos una palabra. En aquella época, hermanos, era solamente por cartas que mandaban, papelitos ahí que mandaban y decían de ellos, hermanos, pero no había una verdadera palabra, o los 66 libros que usted carga ahí, pues todos polvosos, y yo también, que en veces nos cuesta leerlos, ¿va? ¿Ah? Ellos no, hermanos, eran cartitas que le llegaban allá, hermanos. Mire, los hermanos de Tesalonicenses estaban llorando amargamente por sus seres queridos que morían. Y Pablo les escribe, le dice, mire, hermanos, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, si creemos que Jesucristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y eso le chocaba a la gente, hermanos, que no creían en la resurrección, que se hablara de resurrección. Es un poco parecido como que hablemos que va a haber rapto, ¿verdad, hermanos? La gente se queda asustada y dice, pero ni a la luna han podido llegar y estos van a llegar allá más allá del sol. Creemos que vamos a llegar allá un día en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego usted y yo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Mire, hermanos, hay muchos creyentes ahora en día que hablarle del rapto de la iglesia se asustan. Pero nosotros creemos, ¿verdad, hermanos? Que cuando esto esté todo difícil para vivir, allá en el cielo va a estar maravilloso. Allá más allá del cielo, hermano, más allá del sol, está nuestra morada para la gloria y la honra del Señor. Los discípulos llegaron a momentos de dudar y les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y eso fue lo que le costó a la iglesia primitiva, hermanos, creer que había resurrección. Si es que lo que más se decía era que Cristo no había resucitado, y que Cristo se lo habían robado, y que Cristo se lo habían llevado, y que no se sabía nada de él, aunque decían que había resucitado, pero que se lo habían hurtado los discípulos, y que ese dicho se decía hasta el día de hoy. Eso era lo que se mencionaba en aquellos tiempos. Pero usted y yo creemos que ha resucitado, ¿verdad, hermano? Él vive por los siglos de los siglos. Él es el alfa, la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el todopoderoso para la gloria y la honra del Señor. Mire, probar a esos malos, hermanos, no es fácil. Que lleguen a las iglesias, hermanos, y ellos comienzan con una gran cantidad de palabras y palabreríos. Y mire, y le dicen, y no es para tanto, no es para mucho. Y mire, a cualquiera tambalillan, hermano. Y Pablo dijo, hermanos, no erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Yo sé que usted para estar aquí a donde está ha pagado un precio y ha sufrido y ha tenido paciencia. ¿Y cuánta gente le habrán dicho, mire, ¿qué estás haciendo ahí? Hombre, la iglesia de Montreal, si no pasan de allí. Yo le digo que hemos crecido para la gloria y la honra del Señor. Que tal vez no queramos estar, hermanos, como deberíamos, pero este es el plan de Dios. El estar aquí nosotros es bendición de parte del Señor. Bien. Y has tenido paciencia, hermanos. Eso es lo más maravilloso, tener paciencia. Y has tenido paciencia y has probado a los malos y has probado a los malos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era fácil en aquel tiempo, hermano, de llegar a decir, yo soy Pedro, yo estuve con Jesús, y como no había internet, no había nada, pues fácil llegaban a una iglesia y se daban cualquier mentira, la decía. Pero como ellos sabían bien, hermanos, y estaban bien informados, y lo más maravilloso que esas iglesias tenían era el discernimiento del Espíritu Santo. Que el mismo Juan les había enseñado que no solo miraran los espíritus, sino que probaran a los espíritus. Porque Juan les había dicho, no todo hermano, espíritu viene de Dios, sino que hay unos falsos espíritus, hay unos falsos profetas, hay unos falsos maestros que dicen que son enviados de Dios, pero no han venido de Dios. No confiesan, niegan que Jesús nació en el mundo, que Jesús se creció en el mundo, que Jesús vivió con nosotros. Niegan esa existencia y por los cuales no pertenecen al cristianismo, les decía Juan. ¿Ah? Y así era la forma, hermanos, que la iglesia del Señor se movía para la gloria y la honra del Señor. Soportando esos malos, ¿verdad, hermanos? Que algunas veces nos quieren desviar de lo que hemos creído en la palabra del Señor. Y los has hallado mentirosos.
Usted sabe que hay gente, hermanos, que sale y llega y dice, no, yo estuve con el Señor tantos días en retiro y recibí este mensaje. Y comienzan, hermanos, pero algunas veces a saber a dónde han estado. Pero esa gente, hermanos, le decía, mire, usted me está mintiendo. Usted no está diciendo verdad. Y no era porque ellos eran así, sino que era el Espíritu Santo que les revelaba para la gloria y la honra del Señor. Pero versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Verdad que por amor al Señor estamos aquí? Si no amáramos al Señor, hermanos, no hubiéramos venido al culto. Si no amáramos al Señor de todo corazón, no perseveráramos en la gracia del Señor. Si no amáramos al Señor, quien murió por nuestros pecados, no dijéramos que somos cristianos. Pero lo que nos hace, hermanos, decir que somos evangélicos y evangélicos felices, ¿verdad?, en la obra del Señor, es porque Jesucristo mora dentro de nuestras vidas. En la iglesia, hermanos, existen muchas cosas, hermanos, que la conducta de un hermano marca cómo es esa iglesia. Por un hermano que ande desordenadamente en la congregación o en la iglesia donde se congrega, nos daña a todos nosotros. ¿Me está entendiendo, verdad, hermanos? Una mala actitud mía, eso marca la iglesia donde tengo 29 años de perseverar para la gloria y la honra del Señor. Y cualquiera dice, ¿y los miembros de Adán Ferrufino así se comportan? Una pequeña actitud mía, eso marca la diferencia. Pero una buena actitud mía hace que todo el mundo diga, bueno, es que Adán Ferrufino así le ha enseñado a los miembros. Es que Adán Ferrufino así les ha enseñado a los miembros y por eso dan testimonio, buen testimonio, conforme a la palabra del Señor. Una mala actitud, una conducta, hermanos, inadecuada, inapropiada para un creyente, él dice, así son los creyentes. Por eso es que cuando a Pedro lo interrogaron, hermano, ahí, tú te pareces con ellos. Tú hablas igualito como hablan ellos. Tú te pareces que ellos. No, decía Pedro, yo no soy. Y es que no lo podía, hermano, de dudar que había estado cerca del Maestro para la gloria y la honra de él. ¿Cuántos estamos cerca de Cristo, hermano? Somos felices, ¿verdad?, estando en la presencia del Señor. Venía la otra y lo interrogaba a Pedro y le decía, no, es que tu hablar te compromete. No, yo no conozco a tal hombre. Pero nosotros sí le conocemos, ¿verdad, hermano? Y a donde quiera que vayamos, en el tren, en el bus, a donde quiera, en la parada del bus, a donde quiera, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos, decimos que somos cristianos, hijos de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Es algo maravilloso, hermanos, testificar y dar testimonio de ese Dios verdadero a quien nosotros servimos para la gloria y la honra del Señor. En ciertas oportunidades de que estaban dos hermanos cristianos trabajando y un hermano era bien tímido, pero andaba cantando coritos y alabando al Señor. Y otro hermano era bien brullisto, pero no hablaba del Señor. Y uno dice que le preguntó y le dijo, mira, y tú eres aleluya. Y le dijo él con temor y no le quiso dar, le dijo nada. Y le dijo, bueno, pero ya como tanto que lo había interrogado que si era aleluya. Y le dijo, sí, le dijo, mi nombre es aleluya y mi apellido es gloria a Dios, le dijo. Inmediatamente, hermano, dio testimonio de que era un creyente para la gloria y la honra del Señor. Nunca dijo el apóstol Pablo, te avergüences, oh Timoteo, de dar testimonio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Pero la verdad, hermano, es que hay momentos que lo que nosotros hacemos, eso marca la diferencia de qué clase de cristianos somos para la gloria y la honra del Señor. Vale la pena, hermanos, portarnos bien en la obra del Señor, porque eso, hermanos, es lo que la gente mira en cada uno. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aleluya. ¿Usted trabaja en la obra del Señor? ¿Trabajamos en la obra del Señor? Cuando el hermano Paco dice, hermano, mañana necesito la familia tal que hagan la limpieza en el templo, es trabajo en la obra del Señor. Cuando el hermano Paco mañana dice, la hermanita Julana no vino el fin de semana porque está enferma, necesito 2 hermanas y 2 hermanos que me acompañen, vamos a ir a ver a la hermana enferma, eso es trabajo en la obra del Señor. Allá el hermanito se quedó sin trabajo y hay que llevarle unas 2 libras de frijoles y unas 4 de arroz y llevarle allí unas bolsas de cualquier comidita que sea. Eso es trabajo en la obra del Señor. Hay gente, hermanos, que piensa que trabajar en la obra del Señor solo es predicar la palabra del Señor. No, hermanos, de la ayuda mutua no los olvidemos, dice la escritora a los Hebreos, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. De eso, hermanos, hay que hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Y así, hermanos, hay cantidad de cosas en la obra del Señor que se pueden hacer.
Fácilmente la hermana o el hermano se acercó donde el hermano y le dijo, mire hermano, fíjate que ya llevo 2 fines de semana que no lo veo en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Ese es trabajo en la obra del Señor. Oh hermano, fíjate que yo los hizo falta en el culto la semana pasada, ¿qué es lo que está pasando? Y usted va viendo, pero en veces es triste, hermanos, cuando las cosas no se hacen. Y el hermano ya lleva 6 meses de ser miembro de otra iglesia y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el verdadero trabajo. Mire hermanos, ahora en día, por lógica muchos ministros y muchos líderes lo que hacen es cuidar las 99. Pero el patrón bíblico hay que ir por la una. Hay que ir a buscar una. Y las 99 hay que dejarlas en el redil. Porque las 99 ellas solas se cuidan, son bastantes, son 99. Ellas solas se cuidan. Y ese es el trabajo que muchas veces no quieren. Mucha gente dice, no, yo voy a cuidar las 99 porque son más. Ellas solas se cuidan, se protegen. Cuando ven el lobo, como son bastantes, el lobo les tiene miedo porque son 99. Ellas se calientan, se dan el calor las unas a las otras porque son 99. ¿Ah? Ellas se reproducen porque son bastantes, son 99. Pero ¿qué de la una? Está allá en el desierto, temblando de frío. Está con hambre. Estará quizás lisiada de las fieras que la tomaron. Así hay veces hay creyentes en las iglesias, hermano. Los 99 felices y contentos dentro de las 4 paredes de la iglesia. O sea, los 99 felices y contentos cantando, felices en la obra del Señor, en el redil. Pero la una allá está batallando. Que el diablo le ha aventado de todo, hermanos, y le ha dado de toditas las cosas que le ha podido aventar el diablo. Y está sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que las 99 se gocen. Y también nosotros gozarnos, pero hay que irse a echar al lomo la que está allá en el desierto, la que está con frío, la que está temblando, la que está herida, y llevarla al redil también. Si ya en el redil no cobra vida, ya eso le pertenece al Dios de la gloria. Pero yo trabajé en la obra del Señor. Yo he habido creyentes, hermanos, que me los he echado al lomo y he batallado con ellos, pero no han querido perseverar en la obra del Señor. Pero me alegro porque algo se hizo por ellos. Así que hagamos algo por las 99, pero hagamos mucho por la una que está allá en el desierto para la gloria y la honra del Señor. Pero termina el versículo, hermanos, 3 que hemos leído y dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. Y no has desmayado. Y esto, hermanos, mucha gente vivió por décadas en el verdadero evangelio y le llega un momento que desmaya. Que desmaya. Muchos de nosotros, hermanos, estamos conscientes de muchos buenos pioneros en la obra del Señor que llegaron a un tiempo que desmayaron en la obra del Señor. Llegaron a un tiempo que no era para muchos. Y parte de ellos, nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos y en Canadá, hemos formado parte de ellos. Muchos de ustedes quizás se recuerdan de aquellos ancianitos que con caites y con una matatilla, hermanos, llevaban la Biblia y se iban para las festividades de 7 días. Recibían himnos, visiones, sueños. Eran bendiciones, hermanos, aunque se durmiera debajo de una ramada, pero había felicidad para la gloria y la honra del Señor. Hubieron ancianos, hermanos, que con 12 hijos se iban para las festividades a gozarse en la presencia del Señor. Pero esos 12 hijos emigraron para Estados Unidos y le dicen, papá, ahí va el billete, cómprese un carro y vaya a la festividad el día que usted quiera y el culto que usted quiera. Después de estar 7 días, hermanos, daría aflicción llegar solo un día al culto, a la festividad. Diera tristeza, hermano. Pero como el dinero, hermanos, en veces cambia a la gente y la gente desmaya del verdadero evangelio, allá llegan en aquellos grandes carrazos. ¿Y quién viene ahí? El hermano anciano de tal parte, el que recibía visiones, el que exhortaba a los pueblos, el que se paraba y hablaba de la palabra del Señor. Ahora viene en carro, ya no es el mismo humilde, no es el mismo que recibía bendiciones, ya no es el mismo, es muy diferente. Y va cambiando. Y usted es testigo que las festividades en El Salvador no son ni parecido a lo que eran 30 años atrás. Ni parecido, hermano. Ni parecido, hermano. Han cambiado muchísimo. Están bien diferentes, hermano. Las festividades en nuestro país son muy diferentes. Y eso lo dice todo el mundo que extrañan aquellos tiempos que en medio de la bomba, en medio de la pobreza, en medio de las dificultades, habían grandes bendiciones para la gloria y la honra del Señor. Pero no crea que ese anciano solo se quedó con el carro y llevaba a todos los hermanos al culto. Ni siquiera les daba raya, hermano. Pero allá de repente vino la Filistea, hermano, y le puso un solo bombazo.
Y ahora va a ver el ancianito que perseveró por muchos años negando la fe del Señor. Es lo que la palabra del Señor dice y no ha desmayado. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros va a huir el diablo. Anda como león rugiente viendo a ver a quién se descuida o ver por donde quiera él entra. Él anda siempre ahí, pero la palabra del Señor nos dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero eso es lo triste, hermanos, cuando en veces, hermanos, hay dinero, hay bendiciones, usted se enferma y solo le manda a decir a fulano, mira, mándame $5,000 porque es lo que me cobra el médico, hasta se olvida de que Dios sana. Y ojalá, hermanos, a nosotros los creyentes no nos olvidemos cuando en veces la nevera está llena, cuando hay dinero en el banco, cuando hay carros nuevos y se cambia el carro a cada 3 años y hay bendición en la familia, le parece que todo el mundo está igual. ¿Ah? En vez de usted pensando, hermano, que a qué restaurante de lujo va a ir a cenar ahora, el otro hermanito que está al lado suyo quizás no tiene ni para hacer un huevo en torta, ni mucho menos estrellado. ¿Ah? Porque no todo el mundo está en el mismo nivel. ¿Verdad, hermanos? Así en veces es la circunstancia en que vivimos, pero con todo ello, hermanos, debemos de ayudar a nuestros hermanos, debemos de estar con ellos y luchar, hermanos, para que todos juntos formemos una iglesia poderosa, una iglesia de virtudes, una iglesia que el hermano tiene problemas, pero le vamos a ayudar en las dificultades que él tiene. El hermano lo está bombardeando el diablo por donde quiera, pero yo no puedo hacer mucho por él, pero por lo menos voy a hacer un ayuno por él. ¿Ah? Que el hermano está pasando momentos bien difíciles en la vida de perseverancia en la obra del Señor, pues antes de que mi hermano desmaye en la obra del Señor, yo voy a hacer un ayuno para la gloria y la honra del Señor, y este hermano va a recobrar nuevas fuerzas para la gloria y la honra del Señor. Pero es lo que el Señor le dice a esta iglesia, y no has desmayado. Muchos desmayan, hermanos, en el camino. Muchos hermanos, al ver que las serpientes están feroces en el desierto, tienden a desmayar, tienden la fe a menguar, tienden, hermanos, a dejar de congregarse, a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, al ver que los escorpiones vienen terribles por donde quiera, tienden a desmayar. Pero diga el débil, fuerte soy, diga el débil, hermano, poderoso soy en el Señor. Si Jesucristo venció en la cruz del Calvario, yo también voy a vencer para la gloria y la honra del Señor. Si el Señor de la gloria ha sufrido muchas cuantas cosas, Él ha sufrido, yo voy a sufrir por causa de su nombre. En veces cuesta, hermanos, pero llenémoslo de fe y de confianza y de seguridad en el Señor, que Él está dispuesto para bendecirlo y llenarnos de gozo, hermanos. Queremos ser una iglesia bendecida, una iglesia próspera. Yo sé que ustedes han sufrido, han trabajado, han batallado, pero no han desmayado en la obra del Señor. Y no desmaye, hermanos, porque el tiempo de nuestra de gratificación, el tiempo de nuestra recompensa, yo creo que es más tiempo lo que hemos luchado que lo que nos espera, porque estamos en la recta final. Creemos que el tiempo de que el príncipe de los pastores aparezca recompensándolos a cada uno de nosotros, estamos cerca para la gloria y la honra del Señor. Me he gozado en la palabra del Señor, hermano, y yo sé que es una palabra linda, una palabra maravillosa, y aunque vengan dificultades, vengan problemas, no desmayemos en la obra del Señor, que en el Señor somos más que vencedores. Reciban saludes, hermanos, de la iglesia de Brentwood. Tuve el día jueves ante hermano Margarito Guzmán, y me gocé tanto al ver al anciano allí con un buen grupo de gente, hermanos, que está dispuesta a servir al Señor. Y le envía muchos saludos a la iglesia de Montreal. Le dijimos que íbamos a estar acá, y especialmente a hermano Francisco le envía muchos saludos. Y sigamos adelante, y me prometió que la próxima vez que venga acá, él va a venir conmigo. Así que si él no viene, no es porque yo no lo quiera traer, es por otro atraso. Pero es una bendición grande, hermanos, y me alegra mucho de estar en esa comunión. Yo sé que va a haber tiempo, quizás mañana, pero quiero decirles que todo lo que hacen en bienestar de la obra del Señor, no van a perderse su recompensa. Y todo lo que ustedes hagan en la obra del Señor es el trabajo que necesitamos hacer en la obra del Señor. Hasta aquí en mi tiempo, hermanos, que Dios les bendiga a todos.